¿Es posible viajar astralmente a alguna ciudad intraterrena? Desde hace varios días sentía una gran curiosidad por comprobar si esto era posible, ya que últimamente ha habido mucho interés en las historias y teorías centradas en que nuestro planeta Tierra en realidad es un planeta hueco. Pero hasta ahora no había realizado un viaje astral para encontrar evidencia de ello. Sin embargo, el mes pasado un seguidor me sugirió que me aventurara a explorar una mítica ciudad llamada Erx, ubicada en el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, Argentina. Por lo que, durante este mes de marzo, decidí que enfocaría mis prácticas astrales en viajar allí. De esta manera no solo daría rienda suelta a mi curiosidad por explorar una ciudad intraterrena, sino que también vería por mí mismo si algo de las teorías de la Tierra hueca tienen algo de razón. Por lo que la experiencia que les compartiré a continuación han sido mis viajes astrales en la búsqueda de aquella ciudad. 8 de marzo de 2024. Ese día había planeado realizar una siesta para utilizarla como punto de partida para entrar al trance previo al viaje astral. Deseaba poder localizar la ciudad intraterrena de Erx, pero algo dentro de mí me decía que debería viajar a ese lugar durante el día. Por ello, esta vez utilizaría la siesta y no haría mi práctica rutinaria de las madrugadas. Así que, alrededor de las 3 de la tarde, aprovechando que tenía un poco de sueño, me recosté en mi cama, hacia mi costado izquierdo, cerré mis ojos y me dispuse a hacer mi práctica astral. En poco menos de 10 minutos, al dejarme llevar por el estado de somnolencia, pero a la vez sosteniendo mi conciencia para no sumergirme en un sueño, empecé a sentir ese estado híbrido donde se da la magia del trance previo al viaje astral. Esta vez, los síntomas se manifestaron con un leve hormigueo en todo mi cuerpo, junto a esa extraña y única sensación de empezar a ver con mis ojos cerrados. Por lo que mi primera intención fue querer utilizar la técnica de observación pasiva para aflojar mi cuerpo astral. Sin embargo, la sensación de hormigueo de mi brazo izquierdo era muy intensa, por lo que me decidí a utilizar la técnica del movimiento fantasma. Poco a poco, pero seguro, pude ver cómo con solo mi intención de mover mi mano izquierda, pero sin moverla físicamente, se aflojaba su contraparte astral. Sin embargo, el resto de mi cuerpo astral aún permanecía fijo en mi cuerpo físico, por lo que me concentré en rodar mi cuerpo astral de un lado a otro hasta que se desprendiera completamente. A los pocos segundos pude sentir cómo mi cuerpo astral salió por mi costado derecho, desprendiéndose de mi cuerpo físico. Pero, debido a mi esfuerzo, no solo me desprendí de mi cuerpo físico, sino que también traspasé mi cama y parte de mi habitación. Aún así, sin tiempo que perder, me incorporé de inmediato. Traspasé las paredes de mi habitación y me elevé por encima de mi lugar de residencia, ascendiendo rápidamente hacia el cielo. En esta ocasión, quería dirigirme a mi destino volando hasta allá. Si bien sabía que tendría que recorrer casi todo el continente suramericano para llegar a Córdoba, Argentina, las velocidades en el plano astral pueden ser exorbitantemente rápidas en comparación a la velocidad de desplazamiento en la realidad física. Así que dirijo mi mirada al sur y me concentro en volar hacia mi destino a toda velocidad. Ese día, el cielo se encontraba muy azul y despejado, probablemente por este intenso verano que ha hecho todos estos días en mi región. Pero, precisamente por ello, la ausencia de nubes me brindaría una visión excepcional por ver el horizonte y orientarme durante el vuelo. Por lo que, unos pocos segundos después, ya había sobrevolado parte de la cordillera de los Andes hasta salir de mi país, para luego
desviarme a mi derecha para bordear las costas del continente suramericano. Rápidamente ya me encontraba sobrevolando las costas ecuatorianas, luego las peruanas, para luego llegar a lo que calculé eran las costas chilenas. En ese punto me desvié hacia mi izquierda, adentrándome nuevamente al continente rumbo a Argentina. Sin embargo, luego de disminuir mi velocidad y descender un poco para poderme orientar, debo confesar que terminé por perderme. Muchas veces, aunque seas muy diestro y experimentado en el viaje astral, perderse en el recorrido hace parte de la experiencia, por lo que resultas en lugares que no tenías planeado ir en ese momento. Pero aún así, las técnicas como el teletransporte pueden hacer que te encamines nuevamente a tu lugar de destino. Así que, en ese momento, lo único que podía hacer ahora era utilizar el teletransporte mental. Sabía que la ciudad de Erk se encontraba cerca de una localidad llamada Capilla del Monte. Si lograba llegar allí, supuse que sería más fácil orientarme y llegar a mi destino. Por lo que, confiando en la brújula de mi ser superior, opté por cerrar mis ojos, concentrándome y enfocando mi atención y energía en ese lugar para poder teletransportarme allí. Conté hasta 3. 1, 2, 3. Y al abrirlos, me vi sobrevolando una pequeña ciudad, a unos 20 metros de altura. Al mirar hacia abajo, observé lo que probablemente era un parque en forma cuadrada. A la distancia, aunque no muy lejos, observé también un pequeño lago o dique a las afueras de la ciudad. Y en el extremo opuesto, unos grandes cerros que sobresalían entre todo el paisaje. Aparentemente, había aparecido sobrevolando una ciudad, pero no sabía con exactitud si era el punto de referencia que estaba buscando. Por lo que me dije a mí mismo que debía descender para dar con algo que me pudiera orientar allí. Así que descendí lentamente en aquel parque que observaba desde las alturas y aterricé suavemente en el piso. De inmediato, observé un gran letrero en aquel lugar. El letrero decía en letras grandes, Plaza San Martín. Por un momento pensé que estaba en el lugar equivocado. Sin embargo, mientras seguía explorando el lugar, mis pensamientos se vieron interrumpidos al llevarme un gran susto. En un extremo del parque había una figura de un ser gris, sentado tranquilamente en una banca. Como he comentado en otras ocasiones, estos seres no son de mi agrado, por lo que siempre producen una reacción emocional en mí. Pero, para mi alivio y fortuna, aquel ser resultó ser solo una estatua. Para ese momento, la situación me pareció algo cómica. Nunca había visto una estatua como esa en ninguna parte. Pero, por alguna razón, este hecho me hizo sentir que estaba en el rumbo correcto. Así que me elevé nuevamente hacia el cielo y dirigí mi atención a los cerros que había visto antes. No lo sabía con certeza, pero mi intuición me decía que aquella montaña era el cerro que buscaba y que muy probablemente en él encontraría la ciudad intraterrena de Erz. Así que, sin tiempo que perder, me dirigí volando hacia la montaña y en pocos segundos ya me encontraba en lo que creí era la cumbre del cerro. Pude notar de inmediato como una gran cruz de madera se alzaba en medio de un terreno un poco rocoso y un tanto árido en algunas partes. Sin embargo, también había grandes áreas verdes a mi alrededor, como también otras zonas un poco escarpadas. También observé un letrero de color café muy cerca de la cruz de madera, en el cual, con unas letras amarillas pintadas a mano, estaba escrito las siguientes palabras: Uritorco, Cerro Macho. Mi intuición no me falló. Había encontrado el cerro Uritorco,
Y creo que si alguien en ese momento hubiera estado allí astralmente conmigo, habría visto una gran sonrisa en todo mi rostro. Muchas veces es impresionante cómo la intuición en el plano astral resulta ser el mejor GPS en esa realidad, por lo que una vez más me había guiado al lugar correcto. Ya estando allí, en el silencio y la tranquilidad del cerro, fue inevitable no notar de inmediato la belleza de ese lugar. El cielo poseía un bello color azul celeste y el sol del atardecer irradiaba cálidamente todo el lugar, mientras una suave brisa, que pareciera que silbara de todas las direcciones, me acariciaba la piel. Desde la cumbre podía observar una hermosa vista de la ciudad a la cual había descendido hace un momento, como también un horizonte muy extenso de un campo verde casi interminable. Sin embargo, aunque el paisaje era muy hermoso, la verdad era que no me encontraba allí con esa finalidad. Lo que deseaba realmente era acceder a la ciudad intraterrena que llamaban Erz. Así que lo lógico era buscar hacia abajo, es decir, debajo del monte mismo. Así que me levanté y me elevé unos metros sobre el suelo y me zambullí rápidamente atravesando la superficie del cerro. La sensación que surgió fue un tanto extraña. No era la misma sensación como cuando atraviesas una pared o una puerta. Al ser tanta la masa de tierra, la sensación que se percibe es un tanto claustrofóbica. No podía ver nada, o más bien, lo único que veía era la oscuridad absoluta, acompañado de una sensación parecida a un leve escalofrío o vibración en todo mi cuerpo astral, mientras que al mismo tiempo descendía más y más en lo que parecía ser una interminable masa de tierra. Realmente no sé cuánto descendí y aparentemente no encontraba nada en ese lugar. Sin embargo, era muy pronto para afirmarlo. Me dije a mí mismo que si la ciudad de Erx realmente existía, probablemente estaba buscando en el sitio equivocado. Al ser el área del cerro tan grande, tal vez debería hacer otro intento en otras zonas para encontrarla. Y mientras tenía esa conversación conmigo mismo, de repente, mi visión regresó y la vibración de mi cuerpo astral cesó. Aunque aún no era clara del todo mi visión, sí podía sentir que había dejado de atravesar la tierra, por lo que me concentré en proyectar una luz desde mi chakra mental para que iluminara el lugar donde me encontraba. De inmediato, pude darme cuenta que me había topado con una cámara de grandes proporciones. Lo más correcto sería decir que era una especie de gruta gigante, de unos 70 metros de diámetro aproximadamente. Lo que vi allí me fascinó. Si bien no creía que fuera la ciudad de Erx, sí me había topado con una gran gruta de cristales. Lo más probable es que fueran de cuarzo, ya que dichos cristales eran transparentes en su mayoría, y algunos otros con ligeras tonalidades blanquecinas. Sin embargo, lo más fascinante era que aquellos cristales eran enormes. Los cristales de esta gruta, la mayoría eran más grandes que una persona. Incluso calculo que muchos de ellos podían tener una altura entre unos 7 a 10 metros de alto. Además, el lugar estaba abarrotado de ellos. En el piso, en las paredes, hasta el techo abovedado de la gruta. Aparentemente, en una distribución desorganizada por todo el lugar, pero que hacía que el ambiente de allí se sintiera de otro planeta. Dondequiera que dijera la mirada, solo se veían cristales de cuarzo. Es posible que esto que estaba viendo fuera lo que llaman los geólogos como una veta de cuarzo enorme, y probablemente era mucho más grande de lo que podía darme cuenta en ese momento. Sin embargo, en muchas de las paredes de la gruta también pude observar cristales de pirita,
con su brillo dorado y plateado característico, que muchas personas confunden con el oro mismo. Por mi parte, me dije a mí mismo que ya que estaba allí, exploraría esta bella gruta de cristales. Tal vez esto me daría una pista más para llegar a mi destino. Así que me dirigí a uno de los pilares de cuarzos más grandes de la gruta para verlo más de cerca. En verdad, era magnífico. Aunque fuera una formación natural, era muy simétrico y perfecto. El que estaba observando en ese momento era uno de los más grandes, de unos 10 metros de alto aproximadamente. Se asemejaba mucho a un obelisco, solo que en vez de tener 4 lados como los obeliscos de piedra construidos por los seres humanos, este tenía 5 lados. Además de que no estaba totalmente vertical, ya que se encontraba levemente inclinado. Pero aún así, me quedé maravillado observándolo porque parecía como si alguien lo hubiera pulido deliberadamente. Aún así, estaba convencido de que no era artificial. La naturaleza, los minerales, la presión y el paso del tiempo pueden crear cristales perfectos como estos. No dejaba de maravillarme por lo increíble que era la naturaleza. Estos cristales, las formaciones rocosas alrededor del cerro y la maravillosa vista que aprecié en la cumbre de este me confirmaban una vez más que sin lugar a dudas, la naturaleza es la mejor arquitecta y diseñadora de este mundo. Pero cuando me encontraba sumergido nuevamente en mis reflexiones, por el rabillo de mi ojo derecho vi una pequeña luz que llamó mi atención. Inmediatamente dirigí la mirada en dirección hacia esa luz, pero había desaparecido. Pensé que tal vez me había confundido, pero de repente la pequeña luz apareció nuevamente. Parecía la luz de una luciérnaga, una luz muy pequeña y tenue que se mecía escurridizamente entre los cristales. Obviamente aquella luz parecía de carácter inteligente, porque más que danzar, diría que revoloteaba por los cristales de una manera juguetona. Y mientras lo observaba, en mi mente me preguntaba qué tipo de ser era este. Obviamente no podía ser una luciérnaga como tal, porque me encontraba a una gran profundidad bajo tierra, y que yo sepa, las luciérnagas no viven dentro de la tierra. Claramente, esto era algo más. Pero, ¿qué podría ser? De repente, otra pequeña luz apareció por mi costado izquierdo, con un comportamiento similar al anterior. A los pocos segundos, otro par aparecieron desde lo más alto de la gruta, descendiendo hacia uno de los cristales. Luego, aparecieron más y más, y al cabo de unos segundos perdí la cuenta del número de pequeñas luces que revoloteaba en la gruta. Ya no eran solo luces. Era un enjambre de luces que empezaron a seguir un patrón ordenado entre ellos, como si se sincronizaran todos al unísono. La forma de moverse, de agruparse y de desplazarse daban la impresión de que fueran un solo ser. Pero, de repente, todo aquel enjambre de luces empezó a rodear a uno de los pilares de cristal, formando un espiral de luces perfectamente alineadas. Al cabo de unos pocos segundos, pasaban al siguiente pilar, repitiendo el proceso varias veces hasta que se dirigieron al gran obelisco de cristal que estaba enfrente de mí. Y mientras aquellas luces se arremolinaban alrededor del cristal, creí observar un leve brillo emanado de este, como si el cristal mismo resonara con el enjambre de las pequeñas luces que giraban a su alrededor. Aquello ya me estaba intrigando demasiado. Quería saber qué eran aquellas luces y por qué reaccionaban con ese cristal. Con solo observarlas, no pude evitar pensar que eran algún tipo de hadas. Pero si bien nunca había visto una en un viaje astral, mi intuición me decía que sí podrían serlo. En ese momento,
Esa voz interna que me guía y me acompaña en mis experiencias astrales me habló diciéndome lo siguiente. Tu intuición ya te lo ha dicho. Lo que observas son las drinfas o las hadas de la tierra. El hecho de que puedas verlas es porque, como todo elemental, solo pueden ser visibles en estados alterados de conciencia. Y mientras mi guía proseguía con sus palabras, al mismo tiempo el enjambre de luces se dirigió hacia mí, girando a mi alrededor. Luego de unos momentos, el enjambre perdió el interés en mí y se dirigió a otro lugar de la gruta, perdiéndolas de vista. Luego, la voz de mi guía agregó, en este momento te encuentras en un lugar muy antiguo. Por ello, es común que seres como las trinfas merodeen por este lugar. Y aunque sé que no es lo que estás buscando, sí pueden darte una idea de la energía que posee este lugar. Aquellas palabras me hicieron reflexionar un poco y agradecí la aclaración de mi guía y la sabiduría que me estaba compartiendo. Sin embargo, era inevitable no sentirme un poco decepcionado por no encontrar lo que había venido a buscar. Pero mi guía, que siempre pareciera que está al tanto de mis pensamientos, nuevamente se pronunció. Te sugeriría que buscaras por la cara del cerro donde se observan aquellas curiosas formaciones rocosas. Tal vez allí encuentres algo más. Además, no estaría de más que buscaras un lugar para que te sentaras tranquilamente y visualizaras la ciudad. Tal vez ello te ayude a encontrarla. Luego de aquellas palabras, mi guía no intervino más por el resto del viaje. Aún así, era muy claro que debía emerger de nuevo a la superficie y dejar a las hadas y a los cristales en lo suyo. Por lo que rápidamente me dirigí hacia arriba y en poco tiempo ya estaba nuevamente en la superficie, en lo más alto del cerro. Parecía ser que encontrar la ciudad misteriosa resultaría un poco más difícil de lo que imaginé, por lo que decidí hacer caso al consejo que me dio mi guía y buscar el lugar rocoso al cual se había referido. No demoré mucho tiempo en encontrarlo, ya que a los alrededores del cerro pude observar unas curiosas formaciones rocosas de gran belleza. Así que descendí en un pequeño plano arenoso, donde el terreno estaba un poco más nivelado, pero a la vez lo suficientemente cerca de las formaciones rocosas. Inhalé profundamente y me senté en un pequeño montículo mirando hacia las rocas. A estas alturas de la experiencia ya no tenía nada que perder. Era muy probable que en pocos minutos el llamado de mi cuerpo físico hiciera que mi experiencia astral finalizara. Pero por ahora utilizaría cada segundo disponible para continuar. Así que lentamente cerré mis ojos y me concentré en visualizar la ciudad. Momentos después, no pude sentir nada en absoluto. Me encontraba muy relajado escuchando la brisa del viento como el canto de pequeños pajarillos cerca de la zona. Aparte de eso, todo aparentaba estar muy quieto y tranquilo. Pero de un momento a otro empecé a sentir una calidez muy agradable delante de mí. Al principio pensé que era la luz del sol, pero aquella calidez se sentía diferente en esencia. Era una calidez acompañada de recibimiento y de bienestar. Algo muy similar como cuando entras en una profunda unidad contigo mismo en una meditación. Luego de unos segundos pude sentir cómo aquella calidez crecía aún más, por lo que abrí mis ojos, dándome cuenta que aquella luz y calidez provenían de la pared de rocas delante de mí. Un portón de luz emergía entre las grandes rocas, como si la montaña misma se hubiera abierto por dentro. Era evidente que lo que tenía frente a mí era una especie de puerta o portal de luz,
muy probablemente uno de los accesos energéticos que dicen que llevan a la ciudad intraterrena. Por mi parte, yo me encontraba sumamente entusiasmado, tanto que por un momento casi pierdo el control de mi cuerpo astral. Pero rápidamente, el entusiasmo se convirtió en asombro. En la puerta de luz, una silueta de un ser se hizo visible. Instantes después, se hizo visible una segunda silueta. Pero, debido a la luz intensa que surgía del portal, no podía distinguirlas muy bien, aunque sí pude darme cuenta que aquellas siluetas eran de una altura considerable. Pude sentir de inmediato cómo mi corazón se aceleraba en mi cuerpo físico, aunque en ningún momento sentí miedo. Creo que el agite de mi corazón fue más por la sorpresa de lo que estaba presenciando en ese momento. Era evidente que aquellas dos siluetas enormes se dirigían hacia mí. Pero a medida de que aquellos seres se aproximaban más, la luz proveniente de las rocas se hizo más tenue y su intensidad disminuyó lo suficiente como para que los dos seres fueran más visibles. Por lo que en ese momento pude observarlos plenamente. Aquellos seres medían más de 2 metros, poseían cabellos largos y rubios, y sus rostros eran demasiados perfectos para un estándar humano, ya que eran muy finos, delicados y simétricos. Aparentemente eran seres masculinos, aunque sus rasgos tenían cierto aire andrógino. Por otra parte, sus vestiduras parecían una especie de túnica de color blanco plata. Y aunque se acercaron a mí, en ningún momento pude ver el movimiento de sus pies. Más bien parecían que levitaban a medida de que se desplazaban. Además, dicho desplazamiento no producía sonido alguno. Era evidente que aunque fueran figuras humanoides, no eran propias de este mundo. Por un momento, sentí como ambos seres me miraban con una detenida atención. No era una mirada corriente. Era como si a medida que me observaran, vieran todos los aspectos de mí. Como si de alguna forma estuvieran chequeando el interior de mi alma y a la vez escudriñaran en todas mis memorias y mis vivencias. Sin embargo, en ningún momento sentí que lo que estaban haciendo fuera algo intrusivo o molesto. Más bien sentí una gran compasión y ternura proveniente de estos seres, como si para ellos yo fuera un niño pequeño e inocente al cual debían tenerle paciencia y comprensión. Además, también pude sentir una gran calidez muy acogedora, pero también una inmensa sabiduría que inspiraba respeto. Puedo decir que no sé exactamente cuánto tiempo pasó, mientras ambos me miraban de esa forma. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido o como si hubiera perdido la noción de éste. Por mi parte, no dejaba de decirme a mí mismo que me encontraba de frente a unos seres muy evolucionados, como si un par de ángeles estuvieran frente de mí. Pero, de un momento a otro, ambos seres retornaron lentamente en dirección hacia donde habían surgido, manteniendo su postura y su mirada en mi persona. Era como si estuvieran levitando en reversa, pero sin perder el contacto visual en mí. Acto seguido, hicieron una pausa, y antes de ingresar a la luz por la que se habían materializado, uno de ellos movió una de sus manos, como si estuviera esperando algo de mí. Luego, el otro hizo lo mismo, como si ambos seres me estuvieran invitando a acercarme a ellos. No había duda. Aquello parecía una invitación, pero una parte de mí se sentía indeciso y nervioso. A pesar de que la energía de estos seres era pura calma y calidez,
Ese instinto que tenemos todos los seres humanos al ser un poco recelosos con lo desconocido, a veces hace que no te decidas. Pero, aunque ninguno de ellos habló, ciertos pensamientos e ideas aparecían en mi mente, diciéndome que no sintiera miedo y que, si así lo deseaba, podía ir con ellos a su lugar de procedencia. Sin embargo, era mi decisión. Luego de ello, nuevamente sentí esa sensación de compasión y ternura, como si yo fuera un niño pequeño al cual un padre le estuviera dando un consejo. Sin embargo, antes de que pudiera decidirme, el trance de mi experiencia astral me fue interrumpido abruptamente. Un sonido irritante y estridente hizo que retornara a mi cuerpo físico de manera inesperada, sintiendo como mi cuerpo astral aterrizaba violentamente en mi cama, ya que experimenté la típica sensación de caída y sacudida brusca que se da cuando se interrumpe una experiencia. Todo fue tan rápido que quedé aturdido por unos segundos intentando asimilar lo que había acabado de suceder. Al parecer, un auto cerca de mi lugar de residencia estaba accionando su bocina desesperadamente. Aquel ruido invasivo hizo que retornara abruptamente a mi cuerpo físico irremediablemente, por lo que abrí mis ojos y maldecí mi suerte por la interrupción. Pero opté por relajarme y decirme a mí mismo que lo intentaría de nuevo al otro día. Pero la próxima vez sería en la noche para que ningún imprevisto como el que había acabado de ocurrir sucediera de nuevo. A pesar de la interrupción abrupta de mi viaje astral, me encontraba algo satisfecho. Había logrado viajar hasta el Uritorco y entrar en contacto con algunos seres en mi primer intento. Probablemente seres de la ciudad intraterrena de Erx. Aunque mi única duda era si encontraría nuevamente a aquellos seres en mi próxima experiencia, o si mi oportunidad para acceder a ese lugar se había ido para siempre. Sin embargo, para mi buena fortuna, 2 días después, pude tener una nueva experiencia astral en la cual me dirigí al mismo lugar donde había surgido la puerta de luz. Así que, a pesar de todo, 2 días después me encontraba allí de nuevo en mi forma astral. En la anterior ocasión había seguido los consejos de mi guía y me había sentado al frente de la zona rocosa en silencio, visualizando la conexión con la ciudad intraterrena. Lo lógico era repetir ese procedimiento esperando que diera el mismo resultado, por lo que me senté en el mismo lugar donde lo había hecho antes. Cerré mis ojos y me concentré en la visualización. Para mi sorpresa, no tardé mucho en sentir nuevamente aquella calidez familiar al frente de mí. Y al abrir nuevamente mis ojos astrales, allí estaba de nuevo, la misma luz resplandeciente que surgía entre la pared de rocas. Rápidamente, el brillo de la luz se atenuó un poco y, como la vez anterior, una figura surgió de aquella luz. Sin embargo, esta vez no se movió de allí. Permaneció en el umbral de la puerta de luz, observándome fijamente. Lentamente, aquellos sentimientos que experimenté en la anterior ocasión surgieron de nuevo, y pude sentir nuevamente como mi alma y mi ser completo era examinado. A su vez, también pude sentir una familiaridad que me daba la bienvenida. Al parecer, aquel ser era uno de los mismos del anterior encuentro. Para ese momento estaba decidido a entrar, por lo que me dirigí hacia la puerta de luz. Sin embargo, a mitad de camino, un pensamiento como si fuera alguna especie de telepatía proveniente de aquel ser me dijo que me detuviera. Así que me detuve. Pero ello me generó algo de duda al respecto. En ese momento, el ser se acercó y se detuvo enfrente de mí, y luego levantó sus 2 manos apuntando sus palmas hacia mi persona. Estaba tan cerca
que esta vez lo pude ver con más detalle. Sin embargo, pude sentir como una energía procedente de sus manos me cubría completamente. Y con ello, una serenidad profunda invadió todo mi ser, acompañado de una sensación de bienestar y equilibrio. Luego, una voz suave, pero a la vez clara, se materializó en mi mente diciéndome lo siguiente. A lo largo de los siglos, son muchas las personas que vienen aquí por la curiosidad, con el anhelo de acceder a nuestro reino, pero olvidan que acceder a Erz es acceder a un encuentro de introspección consigo mismo. Tú fuiste llamado por la curiosidad como la mayoría. Sin embargo, has trabajado en observarte a ti mismo, lo que te ha llevado a este encuentro. No le negamos la entrada a nadie a nuestro reino. Sin embargo, no todos tienen un cuerpo de luz lo suficientemente desarrollado para que se los permita. Si en verdad deseas entrar, necesitarás un ajuste en tu cuerpo energético, por lo que la energía que estás experimentando es precisamente ese ajuste. Pero los tiempos humanos no son los tiempos de nuestra realidad, por lo que en esta ocasión no accederás a nuestro reino. Deberás venir nuevamente en otras 2 ocasiones más para realizar ese ajuste. Y luego de ello, serás bienvenido. Mientras pronunciaba aquellas palabras, nuevamente pareciera que el tiempo se hubiera detenido. No sé exactamente cuánto tiempo transcurrió mientras seguía sumergido en esa sensación de bienestar y equilibrio. Pero, de un momento a otro, aquel ser bajó sus manos y dejó de irradiar aquella energía. Luego, lentamente, pero sin darme la espalda, el ser regresó a la luz donde había surgido, mientras esbozaba una sonrisa compasiva. Y como despidiéndose, el ser entró en la luz y desapareció junto al portal, como si no hubiera ocurrido nada. Para mí, esta última experiencia me había dejado algo confundido. Cuando me recibieron los 2 seres en la primera ocasión, me habían invitado a pasar sin ningún problema. Pero en esta segunda experiencia, el ser que me recibió me daba a entender que no estaba listo, por lo que no lograba entenderlo. ¿Acaso había ocurrido algo en el lapso de tiempo entre la primera y la segunda experiencia? ¿Sería mi cuerpo energético que se había desestabilizado o aquello era algún tipo de prueba? Por esa noche, decidí que debería retornar a mi cuerpo físico, por lo que la experiencia finalizó en ese momento. Sin embargo, haría lo que el ser me dijo y retornaría a ese lugar en 2 ocasiones más, y así tal vez lograría acceder a la ciudad intraterrena. Al día de hoy, al momento de compartir esta experiencia con ustedes, he tenido otra oportunidad más de encontrarme con este ser. Exactamente, hace unos 2 días. Y al igual que la vez anterior, me irradió con su energía procedente de las palmas de sus manos. Pero, de acuerdo a sus indicaciones, aún me faltaría ir una vez más, por lo que en realidad no sé si lograré acceder a la ciudad intraterrena de aquel lugar. Por lo que, hasta aquí, puedo contarles sobre mi experiencia en búsqueda de la ciudad de Erx durante estos días. Espero que en los próximos días pueda tener nuevamente un encuentro y si es así, se me permita acceder a este mundo intraterreno. En ese caso, si se da, les compartiré lo que ve allí. Pero, por lo pronto, hasta aquí llega el podcast de esta semana. Un saludo a todos y muchas gracias nuevamente por escuchar mis experiencias.